Hey, yo soy Zaira. Yo soy Abril y esto es Finanzas entre Millennials. Si tienes mucha o poca información de finanzas personales y no tienes ni idea de cómo aterrizarla a tu realidad, este es tu podcast. Aquí aprenderás todo lo que necesitas para tener paz financiera, paso a paso para ser un adulto responsable y libre sin tanto rollo. ¡Venga! ¿Qué? Creías que iba a entrar fuerte, pero no. ¿Cómo estás, Abril? Hola, muy bien, Sai, muy bien, aquí de nuevo en otro episodio. Aparte el episodio del día de hoy, ay, ya sé, van a creer que siempre me quejo de esta parte, pero es que Abril como que dice, creo que Zaira tiene mucho espacio libre, o creo que nos faltan actividades y se le ocurren ideas de, vamos a hacer esto. Y lo del libro se veía muy sencillito, de claro, podemos leer un libro por mes, etcétera, pero real, me tengo que organizar mejor, Abril, la neta. Sí, por eso yo acudo a audiolibros, porque la vida de mamá y de trabajo no da mucha... Sí, no da mucha creo que yo también ya voy a empezar a acudir a eso, la neta, porque sí estoy muy de, no, yo lo leo y subrayo porque me gusta, bla, bla, bla. No, creo que sí voy a cambiar, pero la neta sí lo estoy disfrutando, sí, o sea, es como un rollo medio masoquista y extraño, porque a la vez digo, me cago, bla, bla, pero luego digo, no, sí está chido. Sí, y hoy pues ya, qué rápido, pero hoy vamos a hablar del tercer libro. Exacto, 3 libros ya llevamos en esta que el primer episodio fueron varios libros, pero cuenta como uno porque eran para niños, eran muy delgaditos, etcétera. El siguiente dijimos, vámonos con todo. Uno de Sofía Macías, súper grueso. Ajá. Y el que acabamos de leer, del que vamos a hablar el día de hoy, es El inversionista de enfrente, de Maurice Dieck. Correcto. Fíjate que este libro justo empieza a hablar de, en la introducción del libro empieza a hablar un poquito de la historia de Maurice, de su primera experiencia en inversiones, ¿no? Dice, bueno, cuando yo tenía 11 años, hice un trato con mi mamá, iba a lavar baños y ella me iba a pagar dinero. Y con ese dinero yo ya tenía claro lo que iba a hacer, ¿no? Entonces yo iba a ir a la tienda de discos a comprar el disco de... Korn, claro. De Korn. Y sí, cuando llegué, mi sorpresa fue que me había ganado 50 pesos lavando baños y costaba 100 pesos. Era como mi decepción. O sea, él creía que con esa paga hasta le iba a sobrar. Sí. Como cuando llegan los niños a la tienda y dicen, no, mejor producto para que me gusta, ¿no? Y entonces, aquí fue bien interesante porque la persona de la tienda, el dueño de la tienda lo vio y como que él reconoció su carita de decepción y dijo, mira, llévate este que es más barato, de otros artistas, véndelo al doble y con lo que te ganes vienes y compras este disco de Korn que quieres. Porque ese disco que estaba más barato estaba en promoción y era de Black Eyed Peas. Yo me acuerdo hasta el nombre del señor que osó, Don Pepe. Don Pepe. Pero, y que hasta él comenta, ¿verdad, Abril? Que como que se decepciona y dice, oye, se está burlando, ¿qué onda? Ajá. Y se acordó que a un amigo de él le gustaba ese grupo y dice, no, es que sí lo puedes vender en el costo porque está en descuento. Sí. Se me hizo muy interesante, 11 años y teniendo esa lección. Sigue. Exacto. Pero fíjate que yo me quedé pensando que muchos en nuestra vida tenemos ese tipo de lecciones. O sea, siento que la vida nos va dando, porque esta historia yo la he escuchado en varias personas, en varias momentos, y no necesariamente se dedican a finanzas. Entonces, siempre hay esta opción. Bueno, entonces ahí empieza a Maurice a explicar que ahí tuvo como su primera lección de inversiones y luego fue creciendo y luego hubo una situación muy importante en su vida donde muere su hermano y como que le impacta y de repente todo lo que él creía que valía la pena ya no lo vale, como que de repente el dinero y la situación económica y la perspectiva, todo se puso en perspectiva, ¿no? Se me rozaron los ojos en cuanto leí esa parte. Sentí muy feo, la verdad. Por eso es muy chido que la perspectiva que agarró. Porque lo que vamos a ver en el resto del libro, es esta perspectiva de te explico cómo funcionan las finanzas, pero no olvides esta parte personal y esta parte que también es importante. Y si vas a elegir cualquier instrumento de inversión, también conócete a ti. Y esto hace mucho hincapié en eso, que es algo que yo que dije, ok, creo que tiene una perspectiva diferente de otros autores. Sí, escoge tu inversión, pero también tú que estás dispuesto, conócete a ti mismo, etc. Y básicamente lo que nos va a hablar en este libro es, es como si te sentaras con un amigo, con un cuate, a tomar unas cervezas y te va a platicar cómo le ha ido en inversiones. ¿Cómo le hace, no? ¿Cómo le hace? ¿De qué se trata? Es como si tuvieras como al amigo que lea las inversiones y te sientes a platicar. Porque así yo recibí el libro. La verdad es que a mí se me hizo como no tan detallado como yo lo esperaba. O sea, yo esperaba como... No quise comparar, pero el de Sofía era extremadamente detallado en todo. Entonces dije, no, creo que esto es como más
tal cual, platicando con el inversionista de enfrente. Sí. Muy bien, entonces vamos arrancando. Capítulo 1, la mentalidad correcta. ¡Ay! Ok, lo más relevante para ti, Abril, de ese capítulo, ¿qué es? Bien, lo más relevante para mí es que a lo que más me gustó de este libro es que... estoy buscando mis notitas. Es que... Bueno, lo que decía era que poco a poco tenemos una mentalidad que vamos construyendo y que puede hacernos poco a poco más pobres, ¿no? Entonces, con ciertos hábitos como de consumo, etc. Algo que dice mucho es que volteemos la fórmula. Las personas no ahorran realmente porque es como que llega el ingreso, gasto, es como lo que me urge, la renta, la hipoteca, los niños, bla, 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 y luego si me sobra, ahorro. Y ese si me sobra casi nunca pasa, ¿no? No. Porque como la mayoría de la gente suele sabe que tiene un ingreso constante, es como, bueno, ya luego vendrá. Seas comisionista o seas por nómina, siempre confías en eso. Entonces dice, no, voltea la fórmula. Mejor, recibes el dinero, primero ahorras y lo demás lo gastas. Okay. Cuando volteas la fórmula, realmente pues nunca te hace falta. La gente no ahorra por miedo a que le haga falta. Exactamente, por miedo a que le haga falta, ¿no? Entonces, justo él dice que pongas tu mente en modo financiero. Que pongas y explica como pasos. ¿Qué es una mente en modo financiero? Primero, que sepas priorizar necesidades sobre gustos. Que primero, que antes de gastar, primero debes de ganar tu dinero antes de gastarlo. Sí, pero no. Ajá. Porque cuántas veces no haces planes, ¿no? O no gastas el dinero antes de ganarlo. Eso es muy común, la verdad. Ajá. Y también algo que se me hace muy importante en esta mentalidad, en modo financiero, es que el dinero no es una meta, sino un medio para alcanzar todo lo que quieras, ¿no? Okay. Entonces dice, si no te pones en modo financiero, pues no vas a poder continuar leyendo esto, porque necesitas como ese mood para poder entrar. Fíjate que en una sola palabra, si cambiamos modo financiero, sería modo consciente, ¿no? O sea, si lo cambiamos de que, ok, ¿en qué modo me tengo que poner cuando compro, cuando gasto, cuando ingreso dinero, cuando bla, bla? Sería en un modo consciente, ¿no? Que a mí me encantó mucho cuando Maurice habla como de la introducción, como que se humanizó mucho. Fíjate que yo él lo tenía como en un concepto muy frío, no porque él sea una persona fría, sino como tal cual, ¿no? Como numérico, bla, bla, y ya. Y ver cómo ve toda esta parte se me hizo muy interesante. Entonces, modo financiero sería modo consciente, ¿no? Sí, y fíjate que para mí lo más relevante de esto, me gustó mucho cuando hace una comparativa, que el dinero es más caprichoso que tu ex. Sí. ¿No? Ok. ¿Qué significa esto? Que el dinero es caprichoso, se refiere que tienes que ponerle atención si no se va a ir a las manos de otros, ¿no? O sea, el dinero en realidad, Abril, nunca está en un lugar fijo nada más, siempre está circulando. Correcto. Pero si nosotros la neta no lo valoramos o nos da igual y no importa, etcétera, la neta es que ese dinero pues menos lo retienes. ¿Sí? Y no retener me refiero a no gastes nada, quédate con ese, atesóralo, no, porque sí se tiene que circular, pero qué tal que circula para inversiones, qué tal que circula para ayudar, qué tal que circula para otras cosas, ¿no? Entonces dije, el mejor ejemplo, el dinero es más caprichoso que el ex, imagínate. No es cierto. Y otra cosita, bueno, ahí también puse en mis notas hacer lo contrario a lo que el 90% de la gente hace con el dinero. Voy a confesar algo, a veces me da cosa porque te voy a confesar que yo paso a veces mis podcasts a personas que quiero, a amigos, familia, etcétera, ¿no? Y a veces digo, es que estoy tan a gusto y siento que solamente estamos hablando Abril y yo, que hago confesiones que luego digo, no sé si estuvo bien callejera, pero igual siempre me vale más y lo termino haciendo, ¿no? La neta, cuando estás en este mundo y te empiezas a ser más consciente, etcétera, yo sí veo muchísimo cómo es el comportamiento de la gente a mi alrededor. Okay. Y la verdad, casi siempre trato de hacer lo contrario. O sea, si estoy en una mesa y, por ejemplo, la mayoría está opinando que sí, deberías de hacer este gasto por esto, de todas esas justificaciones, en mi cabeza puede ser, a veces sí, a veces digo, sí, por esto, pero normalmente digo, yo no lo haría y es el 90%, ¿sabes? Y eso a lo mejor me pone en un modo como medio raro, pero a la vez cuando voy leyendo como este tipo de información o cuando me acerco a alguien que tenga el estilo de vida al cual a mí me gustaría acceder, etcétera, digo, güey, sí es cierto que la mayoría
mayoría jala para el otro lado y tú eres el raro que jala en forma contraria en cuanto a gasto, en cuanto a lo que tú consideras una inversión, porque nos mentimos bien sabroso con eso, etcétera, ¿no? Entonces me gustó mucho ese ejemplo y lo de modo financiero también lo puse, pero ya dijimos, eso sería un modo consciente. ¿Te late si le damos al capítulo 2? Sí, capítulo 2. El lado oscuro de gastar. Imagínense una música de terror aquí. Es que sí es rico gastar. Sí, el problema de gastar es que nunca es suficiente. Ay. Ese es el problema. Él lo explica así y yo dije, ay, sí, mira, y sentí como que una espinita aquí. Porque yo dije, sí, aquí se agarró aquí los pechos. Es cierto, se agarró el corazón. Porque siempre estamos, como por ejemplo, yo que soy el comité de mejoras del hogar de mi familia, siempre estoy como, ay, y ahora esto, y ahora esto, y ahora esto. Y luego voy a casas tan simples que casi no tienen nada y digo, ay, qué agusticidad aquí. Como más minimalista. Más minimalistas, más simples. Y yo digo, sí, creo que tengo mucha paz en hacer menos, ¿sabes? Entonces, lo real es que así pasa. O sea, piensa en ropa. Estás comprando una ropa y luego ya se acabó, sigue la siguiente. El gadget, el teléfono, la computadora y siempre estás como queriendo mejorar. Es que hay un chingo de cosas siempre por comprar. O sea, la neta, yo sí considero que trato de ser muy consciente con mis compras y bla, pero aún así, te lo juro que yo tengo una lista, ya sabes que yo soy doña listitas, tengo una lista de todas las cosas que quiero comprar y digo, güey, ¿sabes? O sea, neta, pero sí, y ya de repente las vuelvo a checar así como que a mí eso me da, güey, cuando me quiero relajar, voy a mis listas, qué extraño, pues, pero veo y así si estoy muy estresada es como de, ay, quiero agarrar mi lista y la veo y así como que me relaja ver qué sí quiero comprar, qué no quiero comprar, etcétera, ¿no? Pero normalmente hago ajustes muy pequeños y a la vez estoy remando con esta parte del minimalismo, ¿sabes? Así de que sí, una casa simple, sí, esto es más simple, ropa, bla, 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 simple, pero caes, o sea, la neta es que sí estás cayendo constantemente en eso. Fíjate que algo que se me hace muy chido aquí también, que dice así como existe gasto, existe inversión y lo pone al mismo nivel. Ok. Usualmente, inconscientemente tenemos a la inversión como el nivel avanzado del juego, como para los ricos, como para el nivel de conocimiento más alto, para otro tipo de accesibilidad, para otro tipo de educación. Para otra persona. Y él dice, así como hay gasto y inversión, punto. Yo creo que la diferencia aquí es donde lo pones. Es porque es lo mismo. Entonces aquí dice, la fórmula correcta es invertir es simplemente el mecanismo súper eficiente para que el dinero que tienes hoy pueda multiplicarse mañana. Ok. Punto. La diferencia es que gastar se siente más bonito ahorita que invertir. Invertir se siente bonito después. Y como tenemos ese modo cortoplacista de lo que se sienta rico ahorita. Y en todo. Ajá, exacto, en todo. Muy bien, y él también ahí puso un ya ni me acuerdo la palabra. Acróstico. Sí, o sea, ni nos acordábamos y ahorita volví a dudar y vuelvo a dudar, pero no, sí era acróstico. Sí, ok. El que puso que era stop, ¿no? Cada que vas a comprar, piensa en stop. Y yo dije, ¿qué pedo con esto? Va a ser como de esto, contrólate y vete para otro lado o algo así, ¿no? Pero no, stop es la S, es de significado y es tal cual, ¿qué tanto significa este objeto que estoy a punto de comprar? Y que te hagas como consciente de esa parte y que preguntes, si no lo compro, ¿qué pasa? Y probablemente la respuesta siempre es nada. La respuesta neta no te pasa nada, puedes seguir viviendo igual, ¿no? Pero ahí es en donde le metemos, no, es que te lo juro que lo estoy buscando desde hace muchísimo tiempo, bla, bla, bla. Entonces ahí dice, pregúntate honestamente y ve si realmente lo quieres comprar y por qué no, cuál sería el significado. La siguiente, ay, esta sí me pesó, trabajo. Okay. ¿Cuántos días de trabajo me cuesta esto que estoy a punto de comprar, de pasar la tarjetita? Porque eso no da el mismo impacto a meses, al viaje futuro, etcétera. El tiempo, prácticamente abril, es dinero. Entonces ahí él hacía un ejercicio que la neta yo nunca he hecho porque como dije, me voy a poner más malita de mis nervios con estas cosas, que es poner tu sueldo mensual y ver cuántas horas trabajas al día. El chiste es hacer la fórmula de sacar tu ingreso mensual a una hora, cuánto vale. Y entonces con eso tú ves, ok, me va a valer en tiempo a lo mejor 3 días, un mes, 15 días, no sé, inserta aquí la cantidad que sea, ¿no? Como si yo quisiera comprar una blusa y me cuesta, no sé, 300 pesos, 500 pesos o 2,000 según donde la compren, pues eso lo traduzco. ¿Cuántas horas? Es que yo puse incluso una notita que decía, no me cuesta 500, me cuesta 1 hora de mi trabajo, me cuesta media hora, me cuesta 3 horas, así. Una póliza, un día, no sé, depende, ¿no? Lo puedes transferir como a lo tuyo. Pero está bien, simplemente es para verlo de un lado diferente, porque dice, al final tú no compras con dinero, compras con tiempo.
Sí, y creo que aquí también entra mucho, depende de qué tipo de persona seas, porque, o sea, normalmente nos referimos como si las personas todas fueran muy gastalonas. La realidad es que depende de tu historia. Hay personas que son muy gastalonas y hay otras que les cuesta más. A mí me costaba más como trabajito, ahorita la neta ya no, pero sí tienes que saber tú qué onda, y eso del trabajo, tiempo se me hizo genial, ¿no? La otra sería sería opciones y oportunidades, o sea, hacer comparativas, ver en dónde te conviene un poquito más, o sea, sí aventarte un poquito más esa onda, porque a veces por no aventártela pues te podrías haber ahorrado una lanita ahí, ¿no? Y la otra sería posición financiera. Esta se me hizo muy interesante. Antes de hacer una compra tienes que ver cómo están las finanzas al momento de hacer esa compra, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? Oye, estoy en junio, y quiero hacer esta compra de X cantidad. Oye, pero es que en julio tienes planeado, por ejemplo, no sé, un viaje o una mudanza. Oye, se viene la escuela de los niños, ¿no? Y se vienen ya se puso, de verdad, torció los ojos, ¿no? O sea, se vienen gastos más fuertes que normalmente otros meses no tienes, bla, 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 bla. O sea, empezar a ver neta, ¿en qué momento económico estoy para hacer esta compra? Entonces esa pregunta se me hizo también muy, muy chida. Entonces, para que se acuerden cada que vayan del stop, no es stop, vete para otro lado, o sea, sí, pero haciéndote este tipo de preguntas. Un consumidor consciente. Exacto. ¿Y la P qué era? Posición financiera. Ajá, es esa. Y que te incluye también te incluye como deudas, que también seas consciente de qué deudas, compromisos, etcétera. Ya. Cierto, muy bien. Y bueno, capítulo 3. Bienvenido a las inversiones. Entonces, en el capítulo 3 empieza a tocar el tema de, conceptos básicos de inversión, lo que tienes que saber de las inversiones antes de que puedas elegir una inversión. Entonces, algo que menciona mucho aquí, que también lo mencionaban en el otro libro, es que es una inversión. O sea, prácticamente todo lo que hagas hoy para tratar de conseguir un ingreso futuro es una inversión. Se cae dentro del significado de inversión. Otra cosa que menciona mucho aquí es cuando inviertes ganan todos. Entonces, eso se me hace padrísimo. Cuando yo supe eso, dije, claro, sí es cierto, cuando yo invierto no solo estoy pensando en mí, estoy pensando que cuando yo le compro una acción de una empresa o invierto en el negocio de un amigo o compro CETES, lo que sea que yo invierta, yo estoy poniendo dinero. Con ese dinero esas entidades hacen más cosas que sin ese dinero no lo podrían hacer, crecen todos y a mí me regresan dinero. Es como un ganar-ganar tal cual. Entonces eso se me hace muy importante. Decía que otra cosa que es importantísima, que yo creo que es mucho de lo que la gente no invierte, es por el miedo al riesgo. O sea, a ver, cuando hablamos de inversión no podemos quitar la palabra riesgo. Entonces es como, mejor vete acostumbrando a la palabra riesgo. O sea, no la podemos quitar. También empieza a tocar mucho el tema de la inflación, qué es la inflación, cómo se mide, qué características tienes y cómo tu inversión tiene que superar, tu primer objetivo es superar la inflación. Y aquí, yo creo que hasta aquí es algo que puedes encontrar casi cualquier tema de inversión. Sí, es como básico hasta ahí. Pero lo que decimos de Maurice es que justo te da otra perspectiva de lo mismo que ya sabes, como lo de los activos invisibles, activos y pasivos invisibles. Entonces, esto se me hace muy, muy chido porque alguna vez lo oía mencionar en sus videos que tu activo invisible es tu tiempo, tu educación, tu no sé qué. Y yo decía, tiene sentido. Algunos expertos en inversiones dirán, esto es muy romántico, pero sí es cierto. Y vuelvo al punto, ¿no? Maurice te da esta versión de poder ver las inversiones desde otro lado. Sí. Y justo algo, igual ahorita los mencionas tú, y desde otro lado dice, a ver, a lo mejor uno dice, es que no puedo invertir porque no tengo dinero. A ver, pero empieza por otro. Empieza a explotar tus activos invisibles, como tu mente, tu educación, tus relaciones, tu salud. ¿Qué más decía? Tiene una lista como de 7 activos invisibles. Dice, y esto es lo que te va a hacer generar dinero, fuentes de ingreso, y una buena administración es lo que te va a hacer que tengas para invertir. Entonces se me hace está muy interesante ese punto, la verdad. Invertir prácticamente, o sea, en las notas que yo puse, es darle buen uso a tu dinero, ponerlo a trabajar. Invertir es crear más.
¿no? Y me encantó eso, dije, ¿cómo que crear más? Sí, más libertad, más riqueza, más, ¿no? Crear más cosas. Entonces, el riesgo y saberlo medir es parte de, no podemos quitarlo, como decía Abril, y hasta la palabra ya es como de, ok, entre más conocimiento tenga, pues sé en dónde sí puedo meter mi dinero, en dónde no, cómo se puede mitigar el riesgo, etcétera, ¿no? Y la parte de los activos y pasivos, antes de explicar los invisibles, que era lo que nos estaba explicando, lo que nos estabas explicando un poquito ahorita, sería hablar cuál es un visible, ¿no? ¿Qué es un activo visible? ¿O qué es un pasivo visible? Que son los que normalmente conocemos. Bueno, los típicos, una casa, ¿no? Si yo compro una casa y la rento, entonces estoy teniendo un activo. ¿Por qué? Porque me está generando ingreso mensualmente, ganancias, etcétera. Pero si yo vivo en esa casa, es un pasivo, que todo esto siempre se va a ir a debate, todo siempre se va a debate, pero esa casa está perfecto. Sí, pero quiere decir, sí, pero mes con mes saca dinero, es el punto, ¿no? Entonces, eso es un activo y un pasivo visible, un coche, un negocio, etcétera, hasta cosas dice, que vemos. Tus hijos son un pasivo porque te sacan dinero. Y la neta sí, o sea, sí es cierto, sí. No es que esté mal, no es que esté bien, simplemente poner los conceptos donde ven. Exacto. ¿Qué son los invisibles? A mí me gustó mucho, ¿no? Los talentos, las relaciones, las habilidades, el tiempo, y son prácticamente, Abril, herramientas que vas a tener en ti mismo en algo que a lo mejor no se está viendo. Por ejemplo, una persona que estudia, vamos a poner el ejemplo, una psicóloga que da terapia, ¿va? Y de repente esa psicóloga empieza a estudiar una maestría y luego termina esa maestría. Obviamente ya aprendió más cosas para ser una mejor terapeuta, ¿sabes? Ya debería cobrar más. Exacto. Entonces, ¿qué pasó ahí? Prácticamente esa herramienta le va a llevar a conseguir más dinero, y eso con cualquier profesión, que digamos, con personas que no saben un idioma, no saben 2, 3, etcétera. O sea, todo ese tipo de cosas, habilidades y todo, claro que después se pueden hacer dinero. Por ejemplo, dones y habilidades, ¿cómo puede generarte más dinero como un activo invisible? ¿Me estás preguntando o vas a decir? No, tú o sea, sí, pero no. Dime. Sí, pero tú primis. Ok, yo ahí creo, por ejemplo, ahí yo me cuestioné esa de forma personal. Yo siento que yo tengo una habilidad nata para conocer gente. Okay. ¿Sabes? Pero a veces yo digo, ay no, o sea, la neta creo que todos lo pueden hacer. O sea, yo me puedo sentar al lado de una persona random y de repente neta terminamos hablando bien chido, ¿no? Y hay veces que no tengo ganas y me pongo los audífonos y a veces no estoy escuchando música, pero es porque no quiero que me hablen. O sea, puedo ponerme en el modo que sea, ¿sabes? Pero sí creo que es una habilidad. ¿Y sabes cuándo lo noté y cómo creo que puede hacer? Esto te da relaciones. Correcto. Y te ayuda de repente. Neta me ha pasado que es como, oye, Sai, ¿no conoces a fulanito que sí? Y entonces y haces conecte. Entonces tal vez ahí, sinceramente, yo siento que yo nunca lo he explotado para modo a lo mejor económico, pero a lo mejor se podría explotar diciéndote, o sea, neta poniéndome modo muy consciente de, uy, claro, yo conozco a fulanito que podría, hablando de nosotros, que podría interesarle que demos a lo mejor una plática de finanzas en su empresa, ¿sí sabes? Correcto. O sea, siento que yo no exploto esa habilidad. Entonces, pero eso. Como dice Maurice, en este caso tú tienes esta habilidad y este don. Sí. Como uno lo explotas, es un pasivo. Es un exacto. Pasivo invisible. Sé que existe, pero no nada con él. Ajá, por ejemplo, yo aquí pensé, yo tengo una amiga que estudió diseño de modas. Ok. Y es buenaza y no lo aplica. ¿Por? Pues yo cuando le pregunto es porque dice que la ciudad donde vive le piden cosas bien raras. Es como, o sea, en la ciudad donde vive es más costurera que modista. Ok. Entonces como, no me dejan explorar. Y yo digo, bueno, es que tú deberías de poner las reglas del juego. Yo hago esto y vendo esto y sobre diseño y etcétera, ¿no? Es como que ella se adaptó y se conformó. Creo que más o menos no le urge el dinero. Entonces de alguna manera como que lo dejó fácil. O por ejemplo la mente, esta manera, esto que me criticas, no es cierto, no me criticas, pero esto que dices que mi mente va como a 1000 generando ideas y no sé qué. Entonces creo que por ejemplo para mí sería un activo porque lo llevo a ser productivo. Que es una habilidad real. O sea, que son tantas ideas. Y por ejemplo, Abril, algo que tiene muy bueno es que tiene de verdad genera ideas así al por mayor. Yo la tengo que estar controlando, cabrón. Pero las aterrizas. O sea, es como, uy, quiero hacer esto, y entonces ya se puede desarrollar. Hay mucha gente que puede generar ideas y tienen ideas buenísimas y llega otro más rápido y se comió la idea.
¿sabes? Y tú algo que tienes, y si es una habilidad, tal cual es como, genero la idea, pero ya traigo más o menos cómo, pero ayúdame a aterrizarla porque no me queda claro a lo mejor esta pieza, ¿no? Sí, pero aterrizas. Ajá. Sí, de repente empiezo y luego nos subimos a una montaña y luego nos aventamos. Y yo, si quieres hasta la carretera. La salud, el espíritu, el tiempo. Entonces, si fíjate cómo el tiempo, justo lo dijiste al principio, el tiempo que decías, debo de administrar mejor mi tiempo. Totalmente, ese es, sí. Sí, exacto, muy bien. Bueno, empecemos al siguiente porque bueno, quería como detenernos un poquito en los activos invisibles, porque yo creo que todos los libros, vamos a encontrar muchos libros sobre inversiones que van a hablar de cómo funciona CETES, cómo funciona el bienes raíces, crowdfunding, acciones, pero esto solo lo vamos a encontrar con Morris. Okay. Entonces quería como detenerme a darle como el valor, Sí, exacto. Prácticamente ahí se podría resumir, yo creo, todo esto, invierte en ti. Exacto. ¿No? Entonces sería como inviértele en ti, en explorar tus habilidades, dones. Sí es costeable. Sí, perfecto. Capítulo 4. ¿Por qué las personas no invierten? Chon. Yo creo que básicamente por dos cosas, ¿no? Falta de información, mala fama. Siempre tenemos al amigo de un primo al que le dio hemorroides que también invirtió mal el dinero, ¿no? Entonces, como que para nosotros, si tú le preguntas a cualquier persona en la calle ¿qué es invertir? Te van a decir, voy a perder mi dinero. ¿Qué es riesgo? Uh-huh. Perdón, ¿qué es invertir? ¿Qué? Otra vez. Vas en la calle. Invertir es igual a riesgo es igual a perder, por lo tanto no invierto. Okay. Entonces, yo creo que básicamente eso es. ¿No? ¿O qué más viste ahí? Yo ahí, por ejemplo, la verdad lo más relevante para mí de este episodio es falta de educación financiera, completamente. No se sabe cómo y una serie de mitos impresionantes como los que tú comentas. La neta, yo sí digo que es muy importante la referencia o quién tiene voz en tu cabeza. Les explico a qué me refiero con esto. Todas las personas, o la mayoría de personas, quiero creer, que tenemos el amigo, la pareja, la voz de papá, lo que tú quieras, esa persona que sí te importa lo que opine sobre algo que tú haces, ¿va? Y otra persona puede opinar de eso y no te es relevante, o sea, realmente es como de, pues esa opinión está chido, ¿no? Pero cuando nosotros nos acercamos a con el esposo, con la esposa, con bla, 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 que nos den algo de inversión porque es tu referente, pero no es tu referente económico, es tu referente como persona y esa persona no ha invertido nada, ni en CETES, y esa persona a lo mejor es miedosa y tú más tus miedos, imagínate qué tipo de referencia tienes, ¿va? Entonces yo creo que ahí tiene mucho que ver que tú no le hallas tanto las finanzas, que crees que a lo mejor es complicado, más otra vocecita externa que te diga, no lo haga, compa, porque no, súper mal, porque ¿qué crees? A un amigo y no sé qué, y me ha tocado escuchar historias que digo, ok, pero ¿en dónde fue? Pero ni saben, güey, o sea, real solamente es como, no, le fue súper mal a un amigo que invirtió algo así ¿en dónde? ¿No? Y ya, yo ya ni me engancho, al principio te acuerdas cómo me encabronaba, ahorita es gracias, llégale y bye, ¿no? Pero antes sí me enganchaba mucho con eso. Entonces, sí creo que es mucho con quién es tu referencia. Y también que se cree, creo que nos quedamos muy atrapados en que antes era una realidad que necesitabas muchísima lana para ser un inversionista. O sea, una persona inversionista era una persona muy lejana y con un poder adquisitivo neta impresionante. Sí, claro. Yo no digo que no, actualmente claro que habrá lugares en donde te digan, oye, necesitas mínimo 1 millón, necesitas mínimo X cantidad, pero también ya son inversiones muy accesibles que a veces no tenemos ni idea. Yo siempre digo, no puedo invertir, neta no tienes 100 pesos, incluso hasta menos en acciones, claro. Y todo esto, ¿no? Entonces es como, creo que es eso, el invertir, la mentalidad o nuestra propia sociedad, etcétera, somos muy consumistas y cortoplacistas. La neta, la inversión lleva tiempo. Y entonces a veces eso es como de, ay no, güey, qué hueva, como que siempre creemos que estamos chiquitos y yo digo, pues ya no, millennials, ya no están chiquitos. Ya te duelen las rodillas cuando llueve, ya no estás chiquito. ¿Sabes? Entonces yo creía que es eso y lo que este capítulo para mí nos invita sería abrir la mente a nuevas posibilidades. O sea, empezar a cambiar no, y sí, y nada más que te pongas a investigar, compa. O sea, exacto, el punto es, ¿Y pues, qué pasa si sí? ¿Y qué pasa si sí? ¿Qué pasa si empiezas a leer cómo hacerle? ¿Y qué pasa si empiezas a investigar un poquitito más, ¿no? Perfecto.
Capítulo 5. 4 pasos para convertirte en inversionista. Chan, 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 chan. Que aquí también tiene un acróstico. ¿Ok? Sí, acróstico. Espero que lo estemos diciendo bien. Sí, es acróstico. Sí. Vamos a tener que rehacer este episodio. Ok. Entonces, dice, bueno, hay 4 pasos realmente para comenzar a invertir, para convertirte ya en un inversionista, ¿no? Pero dice, bueno, hay un paso 0 antes que estos 4, que debes de tener un fondo de paz y definir el triángulo de las inversiones. El fondo de paz, fondo de emergencia. Correcto, el fondo de emergencias. Y aquí algo que se me hace súper importante, que voy a recalcar siempre que pueda en cualquier conversación que tenga, es no te pongas a invertir si no tienes un fondo de paz. Y yo agregaría, bueno, este episodio es de Moris, ¿verdad? No es de nosotras. Yo agregaría que también tengas como tus seguros, ¿no? Tus colchoncitos. Sí, ahorita eso... Es de Moris. Sí, oye, me imaginé perfecto ahorita que dijiste, yo siempre te voy a decir, hola, ¿cómo estás? Oye, no te pongas a invertir. No pienses invertir, no compres casa, no hagas nada si no tienes un fondo de Qué fuerte lo que vas a decir, ni siquiera compres casa. Sí, ni coche, ni debería de ser para la No puedes agarrar ningún compromiso, ninguna deuda si no tienes un fondo de paz. La gente diría, ¿y por qué agarrar una deuda si tengo dinero? Porque el fondo de emergencias no es para comprar. Se enoja. Es para que una deuda o una inversión no acabe con tu patrimonio. Entonces, bueno, el triángulo de las inversiones, un triángulo tiene 3 puntos que se interconectan entre ellos, y el triángulo de las inversiones básicamente lo que dice es, tienes que definir plazo, rendimiento y riesgo, pero en ese orden. Ok. Plazo, tienes que definir aparte tu meta, a ver qué quieres lograr. Siempre es la pregunta 1, ¿no? Aunque no sé si te pasa que hay mucha gente que dice, solo sé que quiero invertir, pero no tengo claro para qué. Entonces, sí, pero entonces ahí la parte del tiempo sí es importante, ¿no? Saber si ese dinero se puede tocar, si no se puede tocar, si ya existe fondo de emergencias y bla, 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 etcétera, porque luego muy chuchos dicen, sí, lo quiero invertir, perfecto, se meten a largo plazo y era el fondo de emergencia. No, pues ya desde ahí errorzazo. Sí, exacto. Entonces, aquí lo que dice es, primero el plazo, y a lo mejor una pregunta que uno se tiene que hacer antes de elegir tu instrumento de inversión es, ¿qué pasa si no lo puedo tocar en 1 año? Nada. Oye, sí. ¿Qué pasa si no lo puedo tocar en 2, o en 3, o en 5, o en 10? Es como, ¿qué pasaría con mis finanzas si yo sé que tengo el dinero ahí y que no lo puedo tocar? Entonces, eso haría que tú definas bien el plazo. ¿Va? Si no, puedes tener, pues no necesariamente tienes que tener una meta, puedes tener 2, 3 y ponerle a cada meta su respectivo plazo. Ok. Y luego el riesgo, después habla del rendimiento, ¿no? El rendimiento básicamente es primero habla del riesgo, perdón. Se regresa. Sí, okay. Algo que quieras abrir, de todos modos. Y el riesgo, está bien chida la historia que cuenta aquí. Dice, imagínate, el riesgo es, en una inversión es la posibilidad de perder algo, de perder en la inversión. Dice, imagínate que yo empiezo a nadar en una alberca, o sea, no bien la historia, ¿no? Pero la voy a hacer más corta. Yo quiero nadar en una alberca y me dicen mis amigos, te pago 10 pesos si cruzas la alberca de un lado a otro. Entonces yo digo, claro, y se la avienta. Bueno, ahora vas a hacer el mismo reto, pero con pirañas. Y luego dice, no, pero la hago, pero no te va a cobrar 10. O sea, el riesgo se cobra extra. Exacto. Entonces, y ahí muchos se saldrían de la alberca, ¿estás de acuerdo? Exactamente. Entonces, eso define mucho. Creo que eso explica muy bien el término inversión. Entonces, si tú estás nadando con pirañas, pues obviamente vas a querer decir, bueno, no me vas a pagar 10, me vas a pagar 1000. O sea, hay mucho en riesgo para que yo atraviese esto, ¿no? Y fíjate que ahorita que dices la palabra riesgo, me sorprende cómo en inversiones las personas se pueden asustar, aún con conocimiento, aún viendo que sí se puede mitigar el riesgo con cierta estrategia, con plazo, con bla, bla, bla. Y pero invertir en un negocio nuevo, creen que no hay riesgo. Y es de las cosas más riesgosas. Que existen, muchísimo más riesgosas porque necesitas muchísimas cosas a favor para que tu emprendimiento, que tú crees, porque tu mamá te dijo que es una super idea, pegue, sí, real, y que dices, ok, pero está muy celebrado un emprendimiento, ¿sabes? Yo nunca escucho, tú dime si alguna vez he escuchado que alguien diga, ok, voy a abrir mi negocio, y la verdad ya asumí el riesgo. Sí, no, ya hice números, ya hice planteamiento. No.
O sea, el negocio es igual a un changarro y a ver si pega. Es como que piensan que si pega es obra del Espíritu Santo. No, y vamos a ver a qué le llamas pegar, ¿no? Para ver Sí. si neta es un negocio, ver si está siendo redituable, ver cuánto puedes ganar, etcétera. Pero está como muy romantizado y es como, carnal, date cuenta que el riesgo existe en todo, no nada más en las inversiones. O sea, en cruzar la calle. en salir, güey, en manejar, en todo, ¿no? Pero sí, ese ejemplo se me hace muy bueno. Y nada más para pasarnos a rendimiento, alto riesgo es igual a un rendimiento alto. O sea, esto es una ley de inversiones, chicos. A más riesgo tenga mi inversión, más ganancias va a tener. Ok. Punto. Y después de ahí nos habla de... Siempre y cuando sigan las reglas de saber en dónde se está invirtiendo. Correcto. No porque te están prometiendo más, quiere que, entonces Abril y Zaira dijeron que aquí, ¿no? Bueno, si te prometen más, realmente no sería una inversión segura, ¿no? Sí. Okay. Tienes que checar ahí otras cuestiones de garantías, ¿no? Exacto. Ahora, rendimiento y ganancia. Aquí deriva las ganancias en dos. Uh-huh. En ganancia fija y ganancia variable, o renta fija y renta variable. Me encanta porque haz cuenta que yo lo leí en el libro y luego lo escuché en audiolibro. Uh-huh. Y Morris hace la voz, o sea, Morris lee el libro. Ya ves que hay dos señores aquí. Señor Julio Fijo y señora María Variable. Sí. Voy a hacer las voces. Qué chido, Estaba Moris. escuchando y yo decía, Qué chido, Moris, como si me escuchara. Qué chido, Ajá. Moris. Sí, no, está muy padre. Entonces, básicamente explica la diferencia que la ganancia fija o la renta fija es una ganancia, es como si tú rentaras una casa. Es como si tú rentaras una casa, imagínate que la rentas a cierta cantidad y tienes dos inquilinos, tienes dos opciones de inquilinos. Uno te dice, yo te voy a pagar 1,000 pesos Uh-huh. de manera mensual, constante y segura y garantizada. Te voy a estar pagando menos de lo que estás pidiendo, pero nunca te voy a fallar. Y María Variable es de las que dice, mira, yo te puedo pagar lo que me pides, pero soy comisionista, entonces un día te puedo pagar el doble, otro día te puedo pagar menos. Hasta 5 veces más. Ajá, hasta 5 veces más, y a lo mejor otro día te pido prestado. Okay. Dice. Entonces, ¿cuándo me conviene uno que otro? Pues ahora sí que depende de gustos, porque creo que a la larga siempre va a convenir María Variable, pero depende del plazo que hayas elegido. Exacto. Sí, esos dos ejemplos a mí me encantaron. Pues bueno, prácticamente yo puse esos mismos puntos que tú: activo de renta fija y renta variable. Que renta fija es un monto determinado, la renta variable pues hay más posibilidad de mayor rendimiento. Y aquí también me gustó que le da para mí es una embarrada, la verdad, en inversiones, en inversiones tradicionales, en bienes y raíces, pero también empieza a abrir conceptos que muchas veces no conocemos, ¿no? Como el crowdfunding, que prácticamente es un fondeo colectivo en donde tú, de forma tradicional, para invertir en una casa, etcétera, pues tendrás que hacer tu enganche, eso dependerá nada más de ti o si estás casado con tu pareja, etcétera. O sea, es mucha lana la que tal vez tienes que desembolsar en una sola, ¿no? Y hacer esto de crowdfunding, pues bueno, son entre varias personas, el monto es menor, etcétera. Entonces te empieza a dar como este tipo de ideas y dices, ok, está más interesante. Yo sí siento que la verdad es muy una embarradita, o sea, es como nada más te aviento que existe, pero está padre porque ya abre tu mente a, órale, no sabía que existe X cosa, ¿no? A lo mejor. Y y era ahí donde decía el riesgo de iniciar un negocio. Mira, lo metí en el capítulo correcto. Entonces, prácticamente esas son mis notas. Capítulo 6, el concepto financiero más importante. Pero ya dijimos el 5. Sí, es ese, el 5 es el que acabamos de decir. Los 4 pasos. Es que nada más dijimos lo del triángulo de las inversiones. Falta lo de PIDA, perfil de inversión, identifique el instrumento. Bueno, esas son tus notas. Yo mis notas ya las... Perdonen aquí el tiro que nos estamos dando. O sea, prácticamente el capítulo 5 yo ya concluí. Si tú quieres agregar que en el capítulo 5 viene el PIDA, explícaselos, por favor. Lo que pasa es que a todo inicio, el capítulo 5 se titula 4 pasos para convertirse en inversionista y solo había dado el paso 0, que básicamente tienes que... el triángulo de las inversiones, plazo, horizonte y rendimientos. Pero luego dice, realmente los 4 pasos es el acróstico PIDA, que es pídale a la vida a usted lo que quiera, ¿no? Entonces PIDA, P de perfil de inversión, I de identificar el instrumento, D de diversifica el instrumento y A de asesórate, ¿no? Entonces, el perfil de inversión básicamente es la suma de tu conocimiento, tu experiencia y tu personalidad. Entonces, tu perfil de inversión hay 3 tipos: moderado,
conservador, moderado y agresivo. Okay. Y básicamente el conservador es como el que nada en la alberca sin pirañas. Cuídame mi dinero, vaya tranqui, no quiero ver fluctuación. El moderado es el que dice, no tantas pirañas, si quieres una o dos, y si quieres las calculo y me aviento, ¿no? Entonces, o el que te va a decir, bueno, un viaje sin pirañas y otro con pirañas para calcular. Y el agresivo va a decir, échame 5 viajes con pirañas, me tomo selfies con las pirañas, y entonces... Vamos viendo. Me mordió uno poquito, no le hace, me curo, me vuelvo a meter, etc. Ese es el agresivo, ¿no? El que está dispuesto a poner su dinero al riesgo, pero no es como que vaya al casino y mete dinero, sabe lo que está haciendo. Sí. Sabe lo que está haciendo. Entonces, hay 3 niveles de perfil de inversión y cada meta puede tener un perfil de inversión diferente, como tu fondo de emergencias es un perfil conservador, el ahorro para tu retiro es un perfil agresivo, a lo mejor el ahorro para comprar una casa es un perfil moderado, según el plazo. Básicamente el plazo determina cuál es tu perfil de inversión. El siguiente punto es identificar el instrumento y entonces hace una lista de varios instrumentos para poder invertir, que justo es lo que dices, el crowdfunding, el CETES, pagarés, etc. Déjame, creo que aquí tengo la lista de los instrumentos que él enlista. Esperen, se los prometo que sí la tengo aquí. Miren, enlista, aquí está, enlista 7 instrumentos de inversión. Instrumentos de deuda, que están los pagarés y los CETES, y te explica a cada uno cómo funciona y ventajas y desventajas, pero como tú dices, como una embarradita. Sí. Como tú y yo platicando, que tú me preguntaras, Abril, ¿qué son CETES? ¿Qué son pagarés? Y te explica, no, pues es prestarle dinero al gobierno, prestarle dinero al banco, te lo da, tienes que tomar en cuenta esto y esto y esto, y al final de cada instrumento te da como un resumen, como el riesgo es conservador o moderado o agresivo, los rendimientos son así, tienes que tomar esto en cuenta y dónde lo puedes comprar, ¿no? Perfecto. Y eso son inversiones conservadoras. El siguiente nivel son inversiones moderadas, donde incluye bienes raíces, nada más. Bienes raíces nada más. Inversiones arriesgadas ya incluye acciones en bolsa, inversiones alternativas, donde está el crowdfunding, negocio propio y criptomonedas. Fíjate, ahí era lo que te decía, que ponía el negocio propio en arriesgado. Fíjate que ahí donde dices el negocio propio, lo que se me hace muy curioso es que yo conozco personas que me dicen, no sé, les digo, oye, invierte en fondos de inversión, ¿no? Dolarizados, en el Standard Poor's 500 y no sé qué. Oye, ¿y hay riesgo? Pues sí, hay riesgo porque son fondos de inversión, pero pues al mismo tiempo un fondo de inversión te minimiza el riesgo, le explica todo este rollo y me dice, ok, es que sabes que estoy pensando en poner un negocio. Y yo, ¿cómo? ¿Tienes miedo? O sea, no inviertes en fondos por miedo a perder, estás poniendo un negocio que es 80 veces más riesgoso. Entonces vuelvo al punto donde digo, acá se me dieron ganas de hacer un reel de estos, ¿cómo? Creo que no estás midiendo, ¿no? Puedes hacerlo. Y luego también habla de fibras, de fondos de inversión y de ETFs, ¿no? Entonces, cada una de estas características habla justo desde su perspectiva de ventajas y desventajas y de cosas en general. Básicamente es justo para que tú te des una idea si quieres investigar más sobre el tema. Mínimo para que sepas qué preguntar si vas como con un asesor. Súper bien, entonces prácticamente eso sería como lo más relevante del capítulo 5, ¿no? Y el capítulo 6 es el concepto financiero más importante del mundo. Ahí te va, lo más relevante aquí es la parte del interés compuesto versus interés simple, ¿no? Y ahí él lo explica con palabras muy sencillas, que es el interés compuesto, es reinvertir ganancia sobre ganancia, prácticamente es eso, ¿no? Y se me hizo muy chido porque te pone como tablitas, etcétera, y aparte hace el ejercicio. Abril, ¿qué prefieres? ¿$1 millón hoy o un centavo duplicado por la misma cantidad, o sea, por su misma cantidad durante un mes? Y entonces ahí es como de, ok, pues la neta es que casi todos agarraríamos la lana sin saber, ¿no? La lana, lo que se vea más rápido y vámonos a gastar a gusto. Pero cuando se hace la comparativa, vienen siendo, creo que eran como 10 veces más si te esperas por el centavo, por todo lo que se puede duplicar. Y entonces ahí te explica de una forma muy simple qué es lo que pasa con el interés compuesto. Interés compuesto, interés simple, hasta lo explica como en una carrera. Van arrancando de forma igual, parece que no hay nada diferente y llega un momento
momento en el que interés compuesto sale de forma exponencial, o sea, gana esa carrera de forma exponencial, lo mismo que pasa con tu lana, ¿no? Entonces, prácticamente se me hace muy interesante porque mucha gente cree como, ay, ok, entonces voy a buscar una inversión con interés compuesto, ¿en dónde la busco? Etcétera. Es que la inversión que tú elijas, tú puedes decidir que sea con interés compuesto si reinviertes tu lana. Un ejemplo, una persona que le invierta a la plataforma de CETES y ok, entonces en un mes gané tanto. ¿Cómo puedo aplicar aquí interés compuesto? Deja ese mismo dinero, reinviértelo otra vez y si es posible, vuélvele a meter, ¿no? Entonces, esa sería una forma, ¿cómo reinvertir lo que ya ganaste? Punto. Exactamente. Perfecto. Pues sí, yo creo, es que sabes que el capítulo 7 es muy cortito. Básicamente habla, perdón, el capítulo 6 es muy cortito. Básicamente habla del interés compuesto, que lo conozcas para que lo aprendas a usar. Y que lo compares para que te enamores de él. Punto. Exacto. ¿No? Lo que se me hace muy chido, yo soy muy gráfica, es que tiene una tablita donde te muestra el interés simple y el interés compuesto. Entonces yo creo que si tú no lees nada y ves la tablita, respondes todas tus preguntas. Ok. Perfecto. Entonces sigue el capítulo 7. El secreto de la libertad financiera. Tan, 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 tan. ¿Qué es la famosa libertad financiera, Moris? Pues básicamente es vivir de tus inversiones. Es crear un ingreso pasivo que supere tus gastos fijos. Todos tenemos gastos que son innegociables al mes. Sí. Esos les vamos a llamar gastos fijos. Y lo que uno tiene que hacer para la libertad financiera es tener ingresos, llámese regalías de algún libro que vendes, Moris, por ejemplo, a lo mejor Moris ya alcanzó su libertad financiera con este libro, no sé, una canción, un negocio, algo que te dé ingreso pasivo, la renta es una casa, que te dé ingreso constante sin que tú tengas que intervenir para generar ese ingreso. Los jubilados de antes. Los jubilados, exacto, tu pensión de retiro, y que cubra tus gastos fijos. Una manera de llegar más rápido es bajarle a tus gastos fijos. Es bajar a tus gastos para que tus ingresos los superen más rápido. A mí lo que se me hace muy chido o lo que se me hace muy relevante es la fórmula que él saca. Es como, por ejemplo, primero tienes que hacer con cuánto te gustaría vivir al mes. Y él dice, imagínate que tú quieres vivir con 40,000 pesos al mes. Y nadie se ofenda, que la gente se ofenda cuando alguien dice que quiere ganar dinero. Y entonces dice, imagínate que tú quieres ganar 40,000 pesos al mes. Me salió un puerquito. Y luego dice, ok, ahora lo que tienes que hacer es multiplicarlo por 12, que es tu ganancia anual. Okay. Ahora escoge un instrumento que te dé esa ganancia mensual. Entonces, imagínate, CETES te da un rendimiento real del 4% anual. Entonces, lo que tienes que hacer, rendimiento real es después de inflación. Okay. Ahora, lo que tienes que hacer es multiplicar esos 480,000 entre el 4% y te da 12 millones. Okay. Entonces, esos 12 millones es la cantidad que tú tienes que juntar, ahorrar, invertir, conseguir. Ya, total, la conseguiste, ¿no? Trabajaste, la consigues, etcétera. La pones en CETES y te va a estar dando mensualmente 40,000 pesos mensuales. Y ahí estás viviendo de tus puras rendimientos, ni siquiera de tus ahorros. Sí, de tus rendimientos. Porque tu ahorro sigue ahí, ¿no? Fíjate que la palabra a mí, o más bien yo, este concepto de libertad financiera, luego yo me peleaba un poquito con él, porque lo sentía muy romantizado, es la palabra, y muy extravagante. O sea, yo me imaginaba libertad financiera, pero si el yate, pero si esto, pero si ya, ¿sabes? Ya sé. Y es como, sí, puede ser para alguien eso, pero el estilo de vida es individual. Cada quien elige su estilo de vida, cada quien elige qué tipo de comodidades tiene. Las que no son negociables es, pues claro que alimento, educación, vivienda, bla, bla. Y las que sean negociables para ti, a lo mejor para una persona puede ser, yo quiero viajar una vez al año y está bien. Y otras personas dicen, ay, no, eso es muy poquito, yo quiero 3, ¿no? O sea, eso va a depender de cada persona. Y la libertad financiera entonces sería un monto que depende de ti. Y a veces, o sea, por ejemplo, ahorita que se hace el número, es como de, entonces me tengo que esperar hasta juntar 12 millones, pues probablemente sí, pero probablemente si tú te pones modo ahorro en que solo dependa de ti, pues te vas a tardar un chingo. Si captas esto desde antes y empiezas a ahorrar modo inversión, entonces llegas más rápido a la meta que tú te pongas, ¿no? Entonces prácticamente este capítulo, la neta, es que nos invita como a tener un poquito más de conciencia sobre esto y sobre todo que no tengas cadenas, es decir, que él pone unas cadenas que no dejan correr hacia la libertad financiera o hacia cualquier otra meta económica, que serían las deudas. Deudas descontroladas no te permiten ni siquiera pensar en este tipo de escenarios y tampoco no te permiten agarrar oportunidades, estar invirtiendo, etcétera. Entonces se me hizo muy chido como lo puso, cadenas igual a deudas, ¿no? Y es como de, ok, y me lo imaginé perfecto así de, sí, claro, o sea, no te permitiría correr a un buen ritmo, ¿sabes? Exacto.
Capítulo 8, del retiro y cosas peores. Bueno, básicamente aquí lo único que hace hincapié es lo digo como si fuera muy ligero, porque como tú y yo hablamos de este tema todos los días. Pero no es ligero. Lo real es que aquí hace importancia que además de tus inversiones, algo que no puedes dejar de ver es el tema de tu retiro. Y explica un poquito la historia de México, ¿no? De que existe una ley 73 donde papi gobierno se encargaba de mantener a todos los jubilados, y en ese momento pareciese que tenía sentido, porque por cada familia había 7 hijos, 15 hijos trabajando, o le pone la mitad de los hijos trabajando, generando ingresos que podían mantener a 1 o a 2 jubilados. Pero luego la humanidad comienza a cambiar, como es normal, y entonces esos 7 o 15 hijos empiezan a tener 3, 4 hijos. Y luego esos 3, 4 hijos no trabajan todos, trabajan a lo mejor el 80%. Pero luego esos 3, 4 hijos son millennials, y empiezan a tener un perro y un hijo, o no tienen hijos, o tienen 2 hijos, etc. Entonces resulta ser que por cada adulto puede haber un niño que posiblemente pudiera mantener a los viejos. Entonces la escala ya no funciona. Entonces el gobierno se dan cuenta, la verdad, 20 años más tarde. Bueno, se dieron cuenta. Ya sabían. Sabían, o sea. Siempre está un sistema planeado, desgraciadamente. Además, esta copia, se la copian a Chile, entonces, y Chile les avisó que a ellos no les funcionó. Y ellos, copiaron mal. No nos funciona, y luego platicamos un episodio de eso, no nos funciona con tal fórmula, y México dice, ok, no funciona con tal fórmula, la vamos a replicar, y no les funcionó, es un ejemplo, no les funcionó con un porcentaje para sus pensiones que no me acuerdo ahorita exactamente, pero no sé, el 15%, perfecto, entonces nosotros vamos a meter el 6%, güey, no funcionó con el 15%, vamos a meter el 6%. Sí, entonces después les explicamos qué significa esto bien, pero es como... No, o sea, desde un principio que estaba planeado para fracasar. Exacto. Está cabrón eso, pero sí es una realidad. Bueno, el punto es que... No me voy a enojar. Tranquila. Entonces hace una reforma, la ley 97, donde se dan cuenta, justo cuando se dan cuenta de todo esto, dicen, ok, entonces mejor que cada jubilado se jubile con lo que ahorren. Y entonces, pues papá gobierno, que si queremos seguir haciendo que papá gobierno se haga cargo, entonces le decimos a papá gobierno, órale va, pero ¿cómo le hago? Entonces, gobierno dice, ok, tengo la responsabilidad de millones de personas, entonces yo voy a poner las reglas del juego, cómo se va a administrar su plan de pensiones, qué tan riesgoso, qué tan no, crea como una receta para los fondos de inversión, y le deja a empresas privadas que administren el plan de pensión de millones de empleados. Automáticamente, en cuanto somos empleados, somos inversionistas porque estamos en el Afore, ¿no? Nada más que no sabemos a veces. El punto es que el Afore no es suficiente. El Afore trae una tasa de reemplazo del 20%. ¿Qué es una tasa de reemplazo, Abril? Que básicamente, si una persona gana 10,000 pesos, se va a jubilar con 2,000 o con 3,000 pesos. Okay. Si ganas 20,000, te vas a jubilar con 6,000 pesos. Entonces, lo real es que el Afore trae un rendimiento de ¿cuántos hay? Aprox ahorita como del 6% anual o algo así. Sería checar, porque obviamente no puedes basarte en un solo mes o sea, es checar ahí otras cosas, ¿no? Como el histórico de rendimientos y todo este rollo. Pero sí, hace poquito checamos esa y era como del 6%. De entre el 5 y el 6%. Normalmente la parte de la Afore te va dando o va quedando tablas con la inflación. Exacto. O sea, es la neta. Entonces es ahí como de entonces nada más está conservando tu dinero, entre comillas. Y aparte ya existe otra cosa, ¿no? Ahí de verdad ese tema sí me gustaría que sea un capítulo, porque sí lo podemos explotar demasiado, ¿no? Pero aquí lo más relevante es que da una embarrada lo que es una Afore, que son administradoras del Fondo para el Retiro, que puedes hacer aportaciones voluntarias si no te convence la única estrategia que se tiene de parte del gobierno, etcétera. Puedes hacer tus aportaciones voluntarias o puedes valorar mejor una inversión por tu propia cuenta, ¿no? Entonces, para que veas rendimientos mucho más atractivos que esto, haciendo lo mismo que sería disciplinarte en tener un ahorro para tu retiro. Entonces, pero también siento que es nada más neta muy, muy superficial, pero sí sirve para adentrarte como introducción a un tema para el retiro. Se me hizo bien, cumple con su función, pero es una embarrada. Sí, correcto. Y a partir de ahí, el capítulo 9. Cabe destacar que si ustedes compran el libro, va a tener 10 capítulos.
Si tienen el PDF de Zaira, va a tener 5 No manches, capítulos. sí, me sentí muy... Yo estaba les tengo que contar ese chismecito rápido. Yo estoy muy feliz con una aplicación porque tengo acceso a un buen de libros y de audiolibros, ¿no? Y entonces, ya cuando Abril y yo decidimos qué libro iba a ser el del mes, descargo mi PDF, yo feliz, güey, todo. Y entonces que veo que se termina en el capítulo 5, o sea, terminé hasta el capítulo 5 y de repente, y el 6 y ya, no existía el 6, decía muchas gracias y me sale como libro terminado y entonces tuve que recurrir al libro físico de Abril para terminarlo, pero me sentí un poquito como estafada. Imagínate que compras el libro y no trae la mitad del libro. Sí, casi la mitad del libro. Pues es que también tu aplicación es más barata, no te creas. Siempre la señora Las Lomas hablando. No, lo que pasa es que, fíjate que yo lo estaba escuchando por Vic. Uh-huh. Yo tenía el audiolibro de Vic y terminé. Y cuando estaba haciendo las notas, dije, espérame, algo no me cuadra. El libro en físico tiene 10 capítulos y el audiolibro tiene 9. Pues se cansan, o sea, dicen hasta aquí. No, lo que pasa es que en el libro, cuando tú lo compras, dice contenido adicional. Entonces, parece ser como que el libro original tenía 9 capítulos y luego agregaron el 10. O sea, fue planeado. Pues. Ajá, exacto. Entonces, y luego agregaron como que el 9 lo recorrieron a 10 y agregaron un 9. Entonces, básicamente el 9 es, capítulo 9, las inversiones en tiempos de crisis. El capítulo 9 básicamente habla de tiempos de crisis. Él habla de que él, como que desde chiquito fue muy financiero, porque decía, yo estaba en la escuela y me daban dinero para gastar y yo tenía un propósito, yo tenía un objetivo, iba a comprar un videojuego nuevo que iba a salir. Entonces yo hice mis cuentas, tengo que ahorrar 5 pesos diarios de aquí durante tantos meses. Órale. ¿No? Y entonces dice que un día de repente estaba en la clase y el profesor no vino y en la escuela les gritan todos a la cancha y todos se pusieron a jugar fútbol. Dice, pero era Monterrey a la 1 de la tarde. ¡Ay, estábamos qué calor! Acaloradísimos y como había sido después del receso, pues ya nadie traía dinero. Entonces, nadie traía dinero para comprar un agua ni nada. Entonces en eso pasa el señor de las aguas y entonces, un agua, no, pues no traemos dinero. Y alguien se acuerda que yo mi ahorro lo tenía en mi escuela, en un cochinito en mi escritorio. Okay. Entonces le dijo, Moris, tú tienes dinero. Dice, pero es para mi videojuego. Si tú me prestas ahorita, mañana te pago el doble. Y entonces todos, que estaban tan urgidos que todos dijeron, sí, güey, te pago el doble, no sé qué. Y él dijo, bueno, abrió su cochinito, le dio cada quien su dinero, compraron sus aguas, sus necesidades. Dice, al día siguiente me pagaron 2, a la semana me pagó otro y a los 15 días el otro. Total que todos le pagaron. Y gracias a eso llegué más rápido a mi meta. Entonces abre este capítulo explicando cómo las crisis, unos se pueden poner a llorar y otros pueden aprovechar las oportunidades. Pero dice, la única manera en la que yo pude aprovechar esta oportunidad es porque ahorré desde antes. Porque tenía el dinero, claro. Exacto. Dice, si yo no hubiera estado invirtiendo para ese videojuego, yo no hubiera estado listo para ese momento de crisis. Dice, esto me dio una gran lección. Y entonces hace una recapitulación. Yo sentí como que hizo una recapitulación de todo el libro, del fondo de emergencias, de la inflación, de todos los activos, pero aplicado a cómo reaccionaría en momentos de crisis cada activo de inversión. Habla de los ciclos económicos y etcétera. Ok, no, pues está súper interesante la historia de cómo el que tiene el dinero en algún momento puede, y la otra persona que le urge el dinero, fíjate, ellos solitos se pusieron como el pie entre comillas, ¿no? De, uy, como me urge neta te pago el doble. O sea, no importa, porque a veces así es la urgencia y así actúa también la deuda. Y sobre eso va a haber personas beneficiadas. En este caso, pues fue como de, ok, él cumple con su parte y los otros cumplen, ¿no? Y de aquí, de esta parte de las inversiones en tiempo de crisis, también me gusta que él hace hincapié en el checklist financiero, en donde se enfoca prácticamente en que tienes que tener las metas claras, lo que sí, estos tipos de cosas, de verdad, siempre las vamos a estar viendo por lo importante que son, ¿no? Las metas, el tiempo, el dinero que necesito, tienes que tener ya un ahorro de emergencias. Y me gustó mucho que ahí él pone en una tablita una proyección para ver cómo se verán tus ingresos, pero también tus gastos en los últimos meses, en los próximos meses, perdón. Y también te habla ahí de deudas, tienes que tomar en cuenta las deudas, ¿no? Entonces, de esa forma, con esa proyección, tú puedes ver en qué momento puedes aprovechar, en qué momento puedes aprovechar justamente esto de la crisis, ¿no? Si yo tengo un dinerito y de repente
Abril necesita un préstamo, etcétera, pues bueno, a lo mejor se puede llegar a una negociación, ¿no? Entonces ese tipo de cosas se me hizo con una proyección así de clara, los números no mienten, y con una proyección así de clara, tú sabes en dónde puedes meterle un poquito más de tiempo, de dinero, etcétera. Perfecto. Y bueno, el capítulo 10, último favor. Último favor. Básicamente lo que aquí nos dice es que pasemos la voz, que sí fue útil para nosotros este libro, hagamos un episodio de podcast y hablemos del libro. Nada, no dice que pasemos la voz. Y hace otro acróstico. Acróstica, que es rica. Y la palabra rica, o más bien aquí lo que nos va desarrollando, yo lo puse en comparativa con una sola palabra, ¿no? Reacción. Y te invita a que tengas una reacción siempre optimista ante la vida. Así, tal cual, sí se puso romántico Morris, me encantó esa parte humana porque saben que la amo, esa parte. Entonces, él nos habla que ante cualquier cosa en la vida trates de verle siempre el lado bueno, que te pongas buena vibra y que seas optimista. Pero fíjate que sí, pero sí tiene sentido. Como la frase que dice Warren Buffett, que dice, si no puedes controlar tus emociones, no vas a poder controlar tu dinero. Y esto, yo creo que esa frase puede sostener esto de reacción optimista. Sí, a mí la neta sí me encantó. Y después de eso habla de intención. Él habla mucho también de que encuentres como tu propósito en la vida, ¿no? O sea, que trates de hacer las cosas con un propósito y que puedas como conectarte con eso. Él habla, y aquí yo creo que lo conecté yo mucho con lo que le pasó con su hermano, ¿no? Que él después de la muerte de su hermano aprendió muy cañón, porque sí estaba, como muchas veces andamos, ¿no? Como con cosas muy superficiales, etcétera, y con la muerte de su hermano sí dijo, ay güey, mi vida tiene que tener sentido. Él encuentra un propósito a partir de las finanzas. Creo que ahí nos podemos conectar tú y yo, Abril, con ese sentido que él le ve, y entonces él habla de ese propósito. Después la palabra C nos lleva a conciencia, y prácticamente dice que sí, que tienes que agradecer, que seas más agradecido con lo que tienes, etcétera, ¿no? Como para tratar de enfocarnos, porque luego es muy fácil ver todo lo que nos hace falta, todo lo que no tenemos, pero si te pones a enfocarte también en la parte de agradecer, que le hace mucho sentido a que él explicaba que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? Hace como hincapié con este tipo de frase, y me encantó porque dije, pues sí es cierto. Y la A es de ayuda. Ese me gustó mucho, Abril, porque no dejamos de vivir en sociedad, y me encanta cómo nos lo plantea, no desde un mundo o desde una parte individualista en donde solamente yo me voy a enriquecer, solamente yo voy a explotar, no, sino en esta parte de que tus dones ayuden a los demás, que tu lana ayude a los demás, que todo lo que hagas servicio, bla, 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 ayude a los demás, porque estás prácticamente en una sociedad, ¿no? O sea, prácticamente yo así lo interpreté, y él habla de ayuda a los demás, y me encantó. Conclusiones finales sobre el libro. Abril, ¿lo recomendamos o lo recomiendas sí y no? ¿Y por qué? Sí, básicamente creo que ya dije en mis comentarios. Ahorita estaba leyendo mis notas y dije, ay, creo que ya lo había dicho. Sí, o sea, realmente sí, yo creo que este libro podría ser para alguien que tú lo veas como con flojerita conocer, pero que necesita conocer, así como, justo por lo que decimos, es como platicar con el inversionista de enfrente sobre sus expectativas, sus opiniones, etcétera, ¿no? Entonces se me hace importante porque es una versión como, primero empieza muy relajado y luego ya te empieza a profundizar un poquito más. Ok, sí, yo prácticamente también ya dije que la verdad sí, se me hace un libro para iniciar, o sea, de los primeros libros que lees, subiendo ya un poquito de nivel. Por ejemplo, Padre Rico, Padre Pobre se me hace como para conceptos, o sea, ese tipo de lectura, y Morris con este libro se me hace como, te aviento los conceptos, te lo explico desde otra perspectiva, no solo con lo que ya hemos leído en otros libros, pero aparte te digo cómo medio empezar a hacerlo. Siento que no desarrolla tal cual, sí esperaría, o más bien porque como lo conocemos más, me refiero al diplomado, porque tomamos un diplomado con él, y cositas así, pues obviamente a lo mejor teníamos esa expectativa, pero la verdad es que para hacer un libro que te hable de inversiones, siento que cumple perfecto con lo que tienes que saber para aperturar tu mente. ¿Para qué tipo de personas crees que es? Bueno, eso prácticamente ya lo contestamos. Abril, ¿audiolibro o libro? Audiolibro. ¿Saben qué? Yo creo que ya me voy a empezar a ir team audiolibro. En este momento digo que libro porque lo volví a leer así, pero sí creo que el audiolibro te puede ahorrar tiempo. ¿Dónde lo podemos escuchar? En Vic, solo lo encontré en Vic. Ok. En Vic. Y acá en la plataforma que yo tengo se llama Script, no lo tenían en audiolibro, lo tenían en PDF a la mitad. Pero solo la mitad. Ajá, entonces nada más ahí, ojo con eso. Y también lo podemos comprar en físico en cualquier librería Gonville. Gandhi es un poquito más caro que en Amazon, o en su página eso decía, en el mismo precio pues, pero el libro digital puedes encontrarlo en Amazon Kindle, Apple Books, Google Play,
primer capítulo gratis en la página. Ok, esto es como cualquier En Moris, por ejemplo, tiene su página de morisjake.com y te da la opción de que lo compres ahí a un precio y puedes pedirlo autografiado y te cobra 100 pesos más. pero sí, a mí me salió más barato en Amazon que en las librerías. Ok, o sea, prácticamente ahí tendrías el plus de una firma. Pero cualquier cosa dejamos como esta información en la descripción de este episodio. Excelente, pues es todo. Este es el libro del mes de junio y la neta, vayan, cómprenlo. Ojalá nos pagaran por eso, ¿verdad? Ya vamos a hablar con Moris. Pues nada, gracias Moris por escribir este libro, gracias a todos por escucharnos. Si quieren que leamos un libro y que lo comentemos, pónganlo en la sugerencias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Hablamos de finanzas personales en general y sistemas de ahorro en México. Excelente, gracias, bye bye. Sale, bye.